Y por eso es importante tener estos tres casos, ¿no? Uno donde los padres se pelean, o otro donde viven bajo el mismo techo pero aún así siguen peleándose, o otro donde es normal los detalles entre pareja o esposos, y los niños, o sea, teniendo tres hijos aquí en esta cada situación o cada casuística, puede haber o pueda tener una percepción del matrimonio. Llevándolo un poco más a nuestras vidas, por ejemplo, mi esposa tiene a sus papás que son casados, entonces ella ha definido un concepto de matrimonio diferente, ¿no? Pero en el caso mío, mis papás, no, bueno, mi papá no era cristiano, mi mamá sí congregó ya después, ¿no? Cuando yo estaba 7 años, entonces conocí un poco más de Dios, pero aún así no se llegó a casar con mi papá porque, bueno, se separaron, ¿no? En realidad eran convivientes nada más. Pero luego se separaron y cada uno hizo sus cosas, ¿no? Papá igual nunca se desligó, ¿no? De la familia porque siempre venía a verme cómo está. Entonces, se podría decir que yo de repente quizás debería tener una concepción del matrimonio errónea, ¿no? Porque mis padres nunca se casaron. Pero en el amor de Dios y en todo lo que conocí dentro de la iglesia a partir de los 7 años, tuve un cambio a mi concepción, ¿no? Entonces yo sí creí en el matrimonio. Es más, cuando llegamos a ser enamorados a los primeros años, hablábamos de un matrimonio. Que en ese momento, claro, ¿no? Es un tema de repente de juegos, de repente algo de todavía no es realidad, ¿no? Porque el mismo están recién siendo enamorados, ni siquiera han llegado a ser novios, ¿no? Pero qué tan importante es tener esa concepción, ¿no? O en casa. O también como tú, cuando nosotros estamos así en la casa o de noche, estamos conversando a veces en la cama, antes de descansar, habíamos hablado justo de este tema, ¿no? Y qué importante es porque a veces uno, digamos, pongamos el ejemplo, tú mencionaste que no vas a querer que tus hijos sean criados como de repente a ti te criaron, sino criarlos mejor, ¿no? Cambiar esa idea. Entonces, a veces uno también tiene esa misma percepción, ¿no? Que no quiere ser como sus padres. Entonces quiere cambiar esa generación, ¿no? Donde, ok, mis papás no se casaron, pero yo sí quiero hacerlo para llevar una vida ordenada, una vida en Cristo, ¿no? Súper importante el tema que mencionaste y hablar de la generación. Cuán importante es romper quizás algunas esas barreras, esas maldiciones de generación. Ahora, ustedes de repente que no son cristianos y nos están escuchando, es importante esto de lo que hablamos generacional, ¿no? Porque de repente si ustedes se ponen a hacer estos cálculos o se ponen a ver un poquito más lo que ha habido en su familia, se van a dar cuenta que se repite tras generaciones. Entonces quizás no se han dado cuenta, pero pónganse a pensar un poquito de repente ahí que estás en casa escuchando este video, que se pongan a pensar lo que ha habido en su familia. Si ha habido de repente casos donde su mamá no se ha casado, luego después de ahí la tía no se casó, o hubo divorcio en la familia, entonces la misma familia, el tío continúa